Vamos a buscar, por favor, un pasaje que se encuentra en Éxodo 20, del 1 al 19. Puestos en pie, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo 20, del 1 al 19. Seguro que os sonará este pasaje. ¿Cuánto lo tienen? Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Leemos hasta aquí y vamos a orar por la palabra. Amado Padre, queremos pedirte en este momento que abras nuestro corazón, que tu Santo Espíritu pueda hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, no sea dada por hombres, sino seas tú quien hagas la obra. Que el hombre sea simplemente el canal, Señor, el instrumento, pero que sea una conexión directa, tu espíritu con nuestro espíritu, para recibir tu buena palabra y que ella dé fruto en cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo tan especial en tus manos, dándote la gloria siempre. Amén. 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 Podéis tomar asiento. Vale, vamos a empezar recordando, como anunciamos al principio de año, que daríamos una serie de mensajes. ¿Os acordáis? Haríamos una serie en la cual veríamos, en principio veríamos desde la caída del hombre hasta la restauración del hombre de ese lugar de donde cayó a través de la obra de Cristo en la cruz. Y vimos, aunque hemos interrumpido, ¿verdad? Porque hemos estado, la semana pasada estábamos predicando en otra iglesia, pero hemos ido dando esa serie de mensajes y hemos dado 4, hoy es el 5. No vamos a ver, por supuesto, toda la historia, toda esa obra, pero sí que de una manera panorámica podamos ver algunos acontecimientos interesantes en esa obra que hace Dios para salvar, para restaurar al hombre. La primera que vimos fue la caída, cómo el hombre cayó en el pecado y perdió pues, su dignidad ante Dios y todo esto.
Vimos también un tema interesante con el diluvio. El diluvio, en tiempo de Noé, vimos el juicio de Dios, pero vimos también la misericordia de Dios en medio del juicio. Vimos también un ingrediente muy interesante, muy fundamental en la obra de Dios para salvar al hombre, y fue el pacto que Dios hizo con ¿quién? Con Abraham. El pacto con Abraham. Ahí es un lugar muy clave en ese plan de Dios para salvar al hombre. Y la última que vimos fue la Pascua, donde Dios liberó a su pueblo de Egipto, lo sacó con mano poderosa, y aquel corderito que fue sacrificado, ¿verdad?, para que esa sangre fuera la señal en las casas de los israelitas, para que la muerte no afectara, no tocara sus vidas en relación con los egipcios. Por tanto, vimos estos ingredientes, esos lugares importantes en la Biblia para respecto a esa obra de salvación del hombre. Hoy vamos a ver uno que es interesantísimo. Vamos a ver cómo es el asunto de que Dios da la ley. Hemos visto aquí esos famosos 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Y esos 10 mandamientos representan la ley de Dios. El número 10 en la Biblia representa totalidad. Tanto los 10 significan la totalidad de la ley de Dios. Así es que la ley dada a través de Moisés tiene un lugar estratégico dentro de esa obra de Dios para salvar al hombre. Y vamos a ver hoy cuál es ese lugar que tiene. Vamos a ver para qué Dios dio la ley, qué propósito tiene. Sabemos que bajo el antiguo pacto, podríamos decir que el antiguo pacto es el que Dios dio en ese monte, ¿verdad?, donde dijo a su pueblo: aquí está mi ley, cúmplela, y entonces estaremos en paz, estarás en orden delante de mí. Ese fue el pacto que hizo Dios, lo que conocemos como el antiguo pacto. El nuevo pacto, ¿cuál es el ingrediente fundamental en el nuevo pacto? No es la ley, es ¿qué? La gracia. Dios trajo un nuevo pacto en Jesucristo, donde ahí pues reluce la gracia de Dios. En aquel antiguo pacto, ese ingrediente fue la ley, fue el dar Dios a conocer al hombre cuál es su naturaleza, cuál es el carácter de Dios y lo que le está exigiendo pues al hombre. Sé como yo, para que puedas estar en paz conmigo, básicamente. Vamos a ver todo esto en este día de hoy. Lo primero que quiero que veamos es que la ley manifiesta, por una parte, el carácter santo de Dios. La ley es buena, la ley son mandamientos que son justos, que son rectos, que son buenos y que manifiestan cuál es el carácter y la esencia de Dios, que es el amor. Jesús nos dijo que todos los mandamientos de la ley se resumen en 2 grandes mandamientos: amarás a Dios y amarás a ¿quién? A tus semejantes también, al prójimo, ¿verdad? Ahí está toda la ley y los profetas, ahí está, digamos, sintetizada todo lo que es, porque la ley de Dios es el amor. La ley de Dios es el amor. Dios es amor, esa es su ley. Por tanto, esa ley manifiesta cuál es el carácter de Dios. En esos 10 mandamientos encontramos 4 que hacen referencia al amor a Dios, a lo que el hombre debe hacer respecto a Dios, los 4 primeros, y los 6 siguientes tienen que ver con el amor al prójimo. Y ahí se manifiesta ese carácter de Dios, esa santidad de Dios. Dios establece un pacto con Israel donde le dice: cumple con todo esto, cumple con esa ley mía, cumple con lo que yo te mando y es lo que yo te ordeno. Ese es el pacto que hacemos. Tú cumples, entonces eres acepto. Ahora, como hemos dicho muchas veces, y creo que es muy importante poder entender esto, ¿qué representa Israel en la Biblia? ¿Qué representa ese pueblo?
Quizá podríamos verle otros enfoques, ¿verdad? Pero yo encuentro un enfoque muy interesante, y es que Israel representa, como he compartido otras veces, representa al hombre en su condición caída, representa al hombre en su carne, tal como estamos, después por supuesto de la caída en el pecado. Eso manifiesta Israel. Y hay un montón de pasajes, o sea, eso no es invención humana, es porque no podemos explicar aquí todo esto. Pero Israel manifiesta en muchas maneras cómo somos nosotros. O sea, nosotros, si nos evaluamos y nos hacemos un autoanálisis de cómo es nuestra condición aparte de Cristo, aparte de lo que somos en Cristo, sino cómo soy en mí mismo, en mi condición, en mi carne, tal como yo vine con la herencia del Adán primero, que cayó en pecado, y así estoy. Pues aquí podemos vernos reflejados, podemos ver reflejado nuestro comportamiento en el comportamiento que tuvo ese pueblo. Nosotros muchas veces prometemos, ¿verdad?, a Dios, y tenemos a veces los sentimientos, la emoción del momento nos lleva a comprometernos. Señor, yo te entrego todo lo que soy, toda mi vida, todo, como el pueblo hizo en diferentes ocasiones. Te vamos a obedecer, vamos a creerte, vamos a obedecer tus mandamientos. ¿Y qué hacía después el pueblo? Se olvidaba de eso y se iba tras otros dioses, como hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Que cuando a la hora de cumplir, nuestras palabras se quedan simplemente pues en palabras. O sea, hay diferentes lugares y maneras de poder entender esto, que Israel representa cuál es nuestra condición, la condición de nuestra carne, podríamos decir. Dios propone un pacto que sería imposible de cumplir. O sea, Dios le dice al hombre en su condición: sé como yo. Así como Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? Ahí no había ningún problema, ahí el hombre estaba en armonía con Dios. Pero cuando cae el hombre en pecado, entonces es incapaz totalmente de volver a poder ser como Dios. Sé como yo, en comportamiento, en carácter, que es el amor. El hombre no puede, es incapaz totalmente. Para poner un ejemplo así, no sé, un poco tonto, pero para que lo entendamos. Supongamos que tenemos que cruzar el Atlántico, tenemos que irnos a América. A República Dominicana. A República Dominicana, supongamos, tenemos que ir allá. Y estamos en un avión para irnos para allá. Ese avión sabemos que nos llevará. Pero de repente yo decido bajarme del avión. Decido bajarme del avión como el hombre decidió conocer el pecado. Y después, tu compañero que está ahí en el avión te dice: oye, te has bajado del avión, tú te lo has buscado, tú sabrás por qué te bajaste de ahí. Yo me voy para allá en el avión. Cuando esté allí, si tú también estás ahí, te vas corriendo, nadando, cruzas el Atlántico con tus fuerzas, a tu manera, como puedas. Si ahí nos vemos, cuando yo llegue, pues bienvenido, gloria a Dios. Pero si te quedas por el camino, pues ahí no esperes que venga a buscarte. De alguna manera podríamos ilustrar así. El hombre no tenía problema, el hombre estaba en armonía con Dios, el hombre estaba en la santidad de Dios. Pero el hombre decidió caer, dejar a Dios, cayó en el pecado, y ahora Dios le dice, a través de su ley: si tú, habiendo tomado esa decisión, eres capaz ahora por ti mismo, con tus fuerzas, de ser como yo, entonces estaremos en armonía, estaremos en paz. Pero a ver si puedes. ¿Es posible llegar tú con tus fuerzas, cruzar el Atlántico a nado? Es imposible totalmente. Por tanto, es para que lo entendamos, ¿verdad? Dios da una ley, Dios hace un pacto imposible de cumplir. Y uno podría pensar, bueno, pues Dios vaya un plan para salvar al hombre. Hacer un pacto con él que sería imposible de cumplir, por tanto el hombre no podía salvarse nunca. Bueno, sigamos, vamos a ver cuál es el propósito real de la ley.
el segundo punto quiero que veamos, el primero, la ley manifiesta la santidad del carácter de Dios. La ley manifiesta, por tanto, también la condición del hombre delante de Dios. Manifiesta, pues, la pecaminosidad del hombre. La ley manifiesta que el hombre es todo lo contrario a lo que Dios exige. Éxodo capítulo 3, quiero que veamos algo muy interesante. Si lo entendemos, hermanos, que Dios me ayude a explicarlo también. Pero si lo entendemos, eso es maravilloso poder comprender esto. Aquí en el capítulo 3 de Éxodo aparece el llamamiento a Moisés. Y ese llamamiento tiene mucho que ver la forma como se produjo. ¿Se acuerdan de aquella zarza que ardía, verdad? Vamos a leer el pasaje. Los 3 primeros versículos. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esto nos habla muchísimo. La forma como Dios llama a Moisés en esta manera, a través de esa zarza que no se consumía a pesar de que el fuego ardía en ella. Moisés vio que es una cosa extraña, sobrenatural, fuera de lo común, porque él veía la zarza y dice: bueno, un rayo, lo que sea, le habrá dado ahí y se ha encendido. Pero eso en unos minutos se habrá fulminado y se apagará ese fuego. Pero seguía viendo, al cabo de un rato que eso seguía ardiendo. ¿Qué le pasa a esa zarza? ¿Qué clase de combustible tiene esa zarza que no se acaba nunca? ¿Qué representará la zarza? La zarza aquí en el hebreo original, la palabra es sené. Sené viene de una raíz que ya está en desuso, no se utiliza, pero esa raíz significa pinchar. Por tanto, la zarza es un arbusto de espinos. Son espinas. ¿Y qué representa todo esto? Los espinos, ¿quién los produjo? Los produjo la tierra maldita por causa del pecado del hombre. Espinos y cardos te producirá la tierra, dijo Dios. Cuando Dios ordenó la creación, antes de que cayera el hombre en pecado, la tierra no producía plantas espinosas, producía plantas sabrosas para comer, alimenticias, nutritivas y buenísimas. Y unos árboles en Edén que tenían unos frutos maravillosos que traerían al hombre placer, gusto, o sea, que disfrutaría de todo eso. Pero ahora, cuando cae el hombre en el pecado, y por causa del pecado del hombre, es también maldita la tierra. Y Dios dice: ahora por esta causa, la tierra empezará a producir otra clase de plantas, que tú tendrás que trabajar en ella para arrancar estas, y plantar, y trabajar, y esforzarte para que te dé un buen fruto la tierra, que tú puedas alimentarte de ella. Por tanto, esto viene por causa del pecado del hombre, los espinos, este tipo de arbustos. ¿Os acordáis de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, su hijo? Que Abraham pues dijo: Dios proveerá para el sacrificio. Aunque la orden de Dios era que la provisión era su hijo. Tú tienes que poner a tu hijo sobre el altar y sacrificarme. Pero Abraham dijo: Dios proveerá. Y cuando estuvo a punto de poner el cuchillo en el cuello de su hijo, Dios lo detuvo. Y dice que Abraham, vio a sus espaldas un carnero que estaba trabado, su cabecita, ¿dónde? En un zarzal, ¿verdad? En una de esas plantas que tienen que ver también con esas espinas, con todo esto. ¿Qué representa este carnero? ¿Qué representa este carnero? Jesús dijo: Abraham vio mi día, y lo vio y se gozó por ello. Se gozó de ver mi día.
¿En qué Abraham se gozaría? En medio de las experiencias que tuvo Abraham con Dios y todo esto. Yo creo que es una referencia a ese momento, donde Dios le dice, tu hijo tiene que ser sacrificado. Pero en el último momento Dios le dice, no va a ser el tuyo, va a ser el mío el que pondré para el sacrificio. Ese carnerito clavado en esa zarza representa a Cristo, representa la provisión de Dios para el sacrificio, que sería el efecto. Y Abraham se gozó por esto. Ya no morimos nosotros, no muere nuestro hijo, no, mi primogénito, ya no es el hombre el que debe ser sacrificado ahí, sino que Dios proveyó a su Hijo Jesucristo para morir ahí. ¿Con qué fue coronado Jesús? ¿Con una corona de oro? De espinas. Fue coronado con nuestro pecado para ir a la cruz cargando con todo ello. Por eso esas espinas, esos arbustos espinosos, eso tiene mucho que ver con nuestro pecado, con eso que es el hombre en su condición caída. ¿Y qué otro ingrediente aparecía ahí, en esa zarza? El fuego. El fuego que estaba quemando precisamente ese arbusto, o ese zarzal, ese árbol espinoso. ¿Dónde aparece el fuego la primera vez en la Biblia? ¿Quién lo sabe? Aparece en Edén, después que el hombre cayó en pecado, manifestándose en forma de una espada encendida, dice, que se revolvía por todas partes para guardar el árbol de la vida. Ahí aparece por primera vez el fuego en la Biblia. ¿Por qué aparece el fuego? Por causa del pecado. El fuego aparece para, de alguna forma, encenderse donde está el pecado del hombre. El fuego representa condenación, ¿verdad? Representa castigo por causa de la maldad del hombre. Fijaos unos cuantos pasajes, entre otros que podríamos ver. Números 11, versículos 1 al 3. No perdáis el hilo de todo esto porque llegaremos a algo. Números 11, del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Cosa extraña, ¿verdad? Porque nunca se quejaban. Como nosotros, que nunca nos quejamos por nada. Nos sentimos agradecidos. No, ese es Israel. Esa es la condición nuestra. Que por cualquier cosa nos quejamos. Cuando tenemos la mínima modestia, ya nos quejamos. El pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y que dice, ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. En ellos. Ellos mismos se encendieron, el fuego de Dios se encendió en ellos. ¿Por qué causa? Por esa queja, por ese pecado contra Dios. La ira de Dios se enciende, y se enciende el fuego, no que venga un bidón de gasolina y te moje en ello y te encienda eso. No, se enciende por tu propio pecado. Ese es el combustible. ¿Entendéis? Eso es lo que quema el fuego de Dios, el pecado del hombre. Aquí pecó el pueblo y se encendió en ellos el fuego de Dios. ¿Qué dice el capítulo 16, versículo 35? Con la rebelión de Coré. ¿Os acordáis de la rebelión de Coré? Número 16, 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Aquellos que pensaban que también tenían la condición, como los levitas, de poder ofrecer incienso, se atrevieron a hacer eso. ¿Y qué pasó? Que el fuego de Dios salió y los consumió. Quedaron todos chamuscados. ¿Por qué? Por el pecado. Por estar en un lugar delante de Dios para ofrecer incienso sin estar en la dignidad que eso requería.
Ellos no estaban santificados para eso. Estaban en la condición pecaminosa, en la condición de indignidad. Dios había santificado a los levitas. Estos sí podían, y a través de sus rituales y todo lo que era requerido, ¿verdad?, para poder ceremonialmente estar en orden delante de Dios y poder ofrecer ese incienso. Por tanto, es otra vez más la pecaminosidad, la condición del hombre desagradable delante de Dios la que provoca que el fuego de Dios se encienda en el hombre. Así como se encendía pues en aquella zarza. Fijaos que dice Deuteronomio 5, el 4 y el 5. Es una referencia a cuando Dios dio la ley, y aquí en Deuteronomio pues Moisés lo está recordando al pueblo, a la nueva generación. Los antiguos habían muerto todos ya en el desierto, y aquí está hablando a la generación que entraría en la tierra. Deuteronomio 5, 4 y 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor ¿de qué? Del fuego, y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová, tu Dios. Bueno, hasta aquí. El 4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Y dice que Moisés estaba entre el pueblo y Dios, porque el pueblo tuvo miedo de ese fuego de Dios. ¿Desde dónde dio Dios su ley? Ahí en el monte, que hemos leído, esos mandamientos, todo eso. Desde el fuego. Y el monte humeaba, el monte estaba ardiendo en fuego. ¿Por qué? Porque estaba Dios dando su ley, y esa ley de Dios al hombre en su condición, ¿qué hace? Lo acaricia, le dice que bien haces todas las cosas. Mira, esta es mi ley, tú lo cumples todo, estás perfectamente delante de mí. ¿Así ocurre? No. Todo lo contrario, la ley de Dios para el hombre en su condición es como el fuego para la gasolina. ¿Entendéis? Así se veía el pueblo. ¿Y qué le pasaba a esa zarza que ardía en fuego, que representa, ya digo, nuestra condición pecaminosa y la ley de Dios quemando eso? ¿Qué le pasaba? ¿Que se extinguió? ¿El fuego acabó con ella? No se consumía. Seguía ardiendo. ¿Qué representa eso? Vamos a Marcos, por favor, capítulo 9, versículo 43 a 48. Marcos 9, 43 a 48. Si tu mano te fue ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fue ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí acerca de ese fuego que condena el pecado, donde está digamos, representa la condenación, ¿verdad?, del pecado que está en el hombre? Que es un fuego que nunca se apaga, un gusano que nunca muere y un fuego que nunca se apaga, como aquella zarza que nunca se consumía. Y aquí dice, entonces es el tema de hoy, si tu pie te es ocasión de caer, corta ese pie, sácate ese ojo, córtate esa mano. Yo pregunto, ¿cuántos miembros de nuestro cuerpo quedarían a salvo? Porque si te sacas un ojo porque pecas con él mirando lo que tienes que mirar,
el otro hará esa función también, ¿o no? Si cortas tu mano porque haces lo indebido, cuando no tengas esa, todavía te queda otra para hacer lo mismo exactamente, ¿o no? ¿Cuántos miembros de nuestro cuerpo quedarían a salvo? Pregunto. Y uno. Porque lo que quiere hacernos entender Dios es que no es tanto lo que haces, es tu condición interna, es la pecaminosidad que hay en ti la que hace que tus miembros pequen. Debe haber una solución más efectiva que simplemente tú cortarte o atar tus miembros para no poder pecar, porque el pecado sigue estando en ti. La naturaleza pecaminosa sigue estando ahí y eso no se resuelve atando tus miembros. Pero bueno, no es el mensaje de hoy. ¿Qué significa pero esto? Ese fuego de Dios condenando el pecado nunca se apaga. Cuando tú haces una hoguera y le metes leños, el fuego dura mientras hay combustible, ¿verdad que sí? Pero cuando se acaba el combustible, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu coche si no le echas gasolina cuando está en reserva? Se apaga, el fuego se apaga cuando no tiene combustible. ¿Por qué entonces aquella zarza no se consumía, sino que seguía ardiendo? Porque, ya digo, es el llamamiento a Moisés, y Moisés era el encargado de dar la ley al pueblo, y ese llamado tiene mucho que ver con lo que Dios estaría dando conciencia al hombre a través de su ley. Lo que está pasando es que nuestro pecado es un combustible eterno para el fuego de Dios. Ya les gustaría, ya iría muy bien al que va a condenación, que ese fuego de Dios en algún momento de la eternidad consumiera todo el pecado y ahí se extinguiera. Pero eso no ocurre, como con un leño que nosotros pongamos al fuego. El pecado del hombre es un combustible para el fuego, para la ira, para el castigo de Dios, que siempre está ahí y siempre está siendo pues el objeto de esa ira, de ese fuego de Dios. ¿Entendéis? Y eso es lo que la ley nos está manifestando, de alguna manera. La ley manifiesta la santidad, el carácter, el amor de Dios, pero la ley le manifiesta también al hombre: esto eres tú. Tú estás en pecado, tú eres espinos. Y Dios, su santidad, su ley, lo que hace es, cuando choca contigo, es arder en ti. Y además con un fuego que no va a ser jamás apagado. Tu pecado nunca va a ser extinguido para que ese fuego deje de quemar en ti. Es triste la condición que nos enseña la palabra, pero es cierta. Y hay que hablar de eso. El que va a condenación, la condenación eterna, es un fuego. Así, el lago de fuego, ¿verdad?, es el lugar donde van a parar definitivamente el diablo, sus demonios y todo aquel que no está escrito en el libro de la vida. Y es un lago de fuego que nunca va a ser apagado, que siempre va a estar ahí, ardiendo. Porque ese combustible no se consume nunca. Así es que debe haber conciencia de esa condición nuestra delante de Dios, y la ley de Dios trae esa conciencia. Si leéis, por ejemplo, el libro de Levítico, que es un libro que a lo mejor encontráis aburrido de leer, pero es importante leer toda la Biblia y conocerla toda y saber qué propósito y qué nos habla Dios en cada lugar. Pero si leéis, por ejemplo, el libro de Levítico, y en otros lugares también, en Números, en Éxodo, donde Dios da su ley y los mandamientos, la ley ceremonial, especialmente todo esto, llegamos a la conclusión que ante esa ley, esos mandamientos que Dios le da a su pueblo, el hombre lo que hace es verse abrumado. Verse, oye, ¿hay algo bueno en mí? Porque esa ley, estudiada y lo vais a ver, te está diciendo: hagas lo que hagas, pecas. Y si no haces nada, también pecas. O sea, quieras o no quieras, estás en inmundicia delante de Dios. Tu condición es de inmundo delante de Dios. Te haces un corte, la carne viva es inmunda delante de Dios. Ya estás inmundo, no puedes tocar eso.
¿Tienes flujo, la mujer, su menstruación? ¿Tienes flujo de semen? Estás inmundo delante de Dios. Hagas lo que hagas y aunque no hagas nada, por ser lo que eres, estás en una condición de suciedad delante de Dios. Y no digamos cuando haces lo que está en tu corazón, lo que haces cuando tus instintos, tus deseos, tu carne te pide aquello. Porque eso es totalmente, no hay nada en el corazón del hombre, en su condición caída, en su condición natural, que pueda ser algo agradable delante de Dios. La ley trae conciencia de eso. La ley es lo que nos manifiesta cuál es nuestra condición. Nosotros no podemos medirnos en base a nuestras reglas, porque yo me veo muy bueno respecto a mi prójimo. Él es malo porque él ha hecho esto, ha hecho otro, pero yo no soy igual. Todo lo que pensaba el fariseo, ¿verdad? Yo no soy igual que estos publicanos, que estos pecadores, que estos gentiles. Así nos medimos nosotros, pero cuando nos medimos con la regla de la ley de Dios, entonces estamos perdidos. No vamos a hallar nada, absolutamente nada, que sea bueno delante de Dios. Y eso hay que entenderlo, eso hay que recibirlo, porque si no, caemos en esa religiosidad, en esa cosa que yo, siendo bueno, siendo mejor o siendo peor, eso determina mi salvación, eso determina cómo Dios me aprueba o me desaprueba. Y así no funciona. La propia ley contemplaba un sistema de sacrificios de animalitos, ¿verdad?, inocentes, por cada uno de esos pecados. Y esos sacrificios, estudiad la ley, lo vais a ver, tenían que ofrecerse continuamente. Cada día había sacrificios diarios, había sacrificios en las fiestas anuales, había sacrificios específicos por cada pecado que el hombre cometía. Y ese altar no descansaba nunca, siempre tenía que haber ahí prácticamente el hombre, oye, he ofrecido mi corderito porque pequé en eso, vale, ya estoy a cuentas, me voy. Oye, que ya estoy otra vez en otro, me traigo otro animalito porque ya he vuelto a caer. Así tiene que estar continuamente. No había un solo día en que el pueblo podía decir, wow, hoy no necesitamos ofrecer ningún sacrificio, porque hoy todo lo hemos hecho bien. Hoy estamos bien delante de Dios. No había un solo día, no había un solo momento, hermanos. Eso es lo que manifiesta la ley. Y esos sacrificios, por supuesto, que representan al sacrificio, al Cordero de Dios que anunció Juan el Bautista, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Pero si no entendemos el propósito de la ley, tampoco podemos entender realmente la obra salvadora de Dios a través de la gracia que vino en Jesucristo. La ley trae conciencia del pecado y por lo tanto y la imposibilidad del hombre de poder solucionar esa condición suya en la cual está delante de Dios. Por tanto, eso nos lleva a una conclusión, a una necesidad. Yo necesito una salvación, yo necesito un perdón de Dios, yo necesito cambiar mi condición y no puedo. Por tanto, tengo necesidad de alguien que lo haga por mí. Tengo necesidad de que Dios lo haga por misericordia, no por justicia, que es por la justicia de la ley, porque entonces soy incapaz, estoy perdido completamente. Nos vemos en esa necesidad. Fijaos que dice Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16. Aquí está hablando a aquellos que no les fue dada la ley del antiguo pacto, del antiguo testamento, que son los pueblos gentiles, porque esa ley fue dada a su pueblo Israel solamente. Pero fijaos que también hay una ley para los gentiles. Dice 14 al 16, porque cuando los gentiles, o sea, los no judíos, solo sabemos esto, ¿no? Los pueblos gentiles son todo el resto de naciones que no son Israel. Cuando los gentiles que no tienen ley, a ellos no les fue dada la ley de Moisés, como hemos leído, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí nos parece que los gentiles, sin tener ley, pues su conciencia, si mi conciencia no me acusa, si mi conciencia me dice lo que haces está bien, es correcto, entonces eso les va a justificar. Ahora, pensemos un poco. Nuestra conciencia, ¿quién puede decir mi conciencia nunca me acusó? Aunque no conocía la ley de Dios, aunque no conocía la palabra de Dios, nunca mi conciencia me acusó de nada, porque todo lo hago bien. ¿Quién puede decir esto? Creo que nadie. Aún siendo niñitos, nuestra conciencia nos acusa cuando sabemos que hemos hecho algo malo. Y escondemos eso, ¿verdad?, de nuestros papás para que no nos regañen, no nos castiguen. Fijaos el detalle que dice ahí, al final. Dice, el día en que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios conoce los secretos. Dios conoce la verdad íntima. ¿Quién puede decir, yo no escondo nada, no tengo ningún secreto? Yo estoy totalmente abierto y no tengo nada que avergonzarme, ni ante Dios ni ante los hombres, porque no he hecho nada malo en toda mi vida. ¿Quién puede decir esto? Todos tenemos secretos. Y siendo cristianos también tenemos secretos. Todos no somos tan transparentes, sino que ocultamos, ¿verdad?, condiciones vergonzosas que sabemos que nos dan. Mira, ni con un pequeñito pecado entras en el reino. Pero es que no son pequeñitos pecados, es todo un paquete, hermanos. Todo un paquete, porque toda nuestra vida, los que por naturaleza hacen lo que es de la ley, pero ¿qué naturaleza humana va a hacer lo que es de la ley de Dios? Si ya hemos visto que está totalmente en contra de ello, ¿no? Fijaos, para que veamos claro esto, el capítulo 3, el versículo 9. Aquí habla Pablo de judíos que tienen la ley, de gentiles que no tienen la ley, pero que dice el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos que están bajo ¿qué? Bajo pecado. Tanto judíos como gentiles. El hombre está bajo pecado. No hay aquí diferencia, no hay buenos y malos, todos están bajo pecado. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 24. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué nos dice esto? La ley no es pecado, la ley es santa. Pero lo que hace la ley es resaltar el pecado del hombre, precisamente por ser santa. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos hemos inclinado a aquello que es prohibido? ¿Cuántos saben que lo que es prohibido es más atractivo? Tenemos una curiosidad extra, ¿verdad?, por conocer aquello que se nos dice, esto no. Hemos dicho alguna vez de los discipulados y todo esto. Mete a un niño en una habitación con varias cajas, por ejemplo, y dile, todas estas cajas las puedes abrir, hay cosas buenas en ellas, menos esta. Esta no la abras, no la toques, porque en esa hay algo que tú no debes conocer. Eso es lo que pasó en Edén, de alguna forma, ¿no? Todos los árboles están aquí, pero este no comas de él. ¿Qué pasará? Déjalo solito ahí al niño. A ver qué pasa. Esa es nuestra condición. Y aquí es lo que está diciendo. La pecaminosidad está en el hombre. Y lo que hace la ley es dar ocasión al pecado para que se manifieste lo que somos. El gran propósito de la ley aquí es darnos conciencia de lo que somos. ¿Te das cuenta? Dice,
Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea que me dice, haz esto y vivirás, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque veo que soy incapaz, hago todo lo contrario. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Tengamos realmente conciencia de lo que somos. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso es a lo que debemos llegar y tener conciencia. Llego a esa conclusión. El mal está en mí. Yo sé lo que es bueno. La ley de Dios me dice que es bueno y yo lo apruebo. Yo sé que eso es lo correcto. Yo sé que no es bueno codiciar. Yo sé que no es bueno mentir. Yo sé que no es bueno. Pero veo que soy incapaz de hacer lo que es bueno. Más bien hago todo lo contrario. Por tanto, encuentro que la maldad está en mí. Que mi naturaleza, mi condición en la que yo vengo de ese primer Adán que pecó es totalmente pecaminosa. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, soy totalmente incapaz, soy totalmente inútil para poder hacer lo que sé que es bueno y que la ley me dice que es bueno. En el capítulo 5 de Romanos, el capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede cumplirla. Ahora, ¿qué dice en Romanos 5, versículo 20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, para que la conciencia del pecado abundase. Porque por el mandamiento nosotros hacemos todo lo contrario y ahí nos damos cuenta de que sabiendo lo que es bueno, hacemos lo malo, todo lo contrario. Y ahí tomamos conciencia de ello, de lo que somos realmente. Pero ¿qué más dice? Más cuando el pecado abundó, ¿qué pasa? Sobreabundó la gracia. Y eso es lo que tiene que ocurrir, hermanos. Cuando una vez hemos vivido lo que corresponde al antiguo pacto, que era ineficaz, que no podía salvar al hombre, ese pacto bajo el régimen de la ley, sobreabundó la gracia. Vino Cristo, para que lo que nosotros nos vemos perdidos, Él nos salva. Por tanto, veamos Gálatas, último pasaje que vamos a ver hoy. Gálatas 3, 19 al 24. Gálatas 3, del 19 al 24. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice. ¿Para qué sirve la ley si la ley no puede salvar al hombre? ¿Por qué Dios, como he dicho al principio, por qué Dios da la ley? ¿Por qué Dios propone ese pacto sabiendo que es totalmente inútil, que no podrá salvar al hombre? ¿Y por qué entonces Dios, para salvar al hombre, en medio de ese proceso nos da la ley? ¿De qué sirve eso si no va a tener efectividad? ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio
en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si hubiera forma de que el hombre fuera justificado cumpliendo la ley, entonces ahí estaría el sistema efectivo para salvar al hombre. Se puede vivificar, ciertamente así ocurrió. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido que nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tiene la importante misión, no de salvar al hombre, pero de llevar al hombre a la conciencia que necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Porque sin conciencia de pecado, ¿de qué tengo que ser perdonado? ¿Para qué tiene que venir a Cristo a morir por mí si yo no tengo problema? La cosa es que el hombre no es consciente de su problema, no es consciente de su pecado. Pensamos que somos buenos, pensamos que nosotros haciendo el bien, así las religiones que hay por el mundo piensan que haciendo cosas buenas o pagando por las cosas malas que hacen, entonces ya estoy en orden delante de Dios, y eso es totalmente falso. La ley de Dios te hace ver que el mal está en ti, que el bien que Dios quiere y que Dios pues aprueba porque Él es santo y su ley es santa, ves que es imposible que eso no produzca ninguno de tus miembros, ni en un solo momento de tu vida. La ley te hace ver tu condición y por lo tanto te lleva, te prepara, te lleva de la mano hasta que viene Cristo, donde el pecado abundó, donde la conciencia del pecado del hombre abundó, y ver que estamos perdidos, eso fue, tuvimos conciencia de ello, ahí sobreabundó la gracia. Y vino algo más grande que eso, que fue la misericordia de Dios en Jesucristo para salvarnos por gracia, no mediante la ley o el régimen de la ley. Por tanto, ese es el propósito. Y eso hay que entender, que Dios en su obra para salvar al hombre tiene que haber una etapa de conocimiento, de conciencia de pecado. Y eso, hermanos, es algo que debe ocurrir en el momento que tú te conviertes, porque tú sabes que eres pecador, tienes conciencia de pecado, pero eso algo tiene que perfeccionarse, ese conocimiento. Es verdad que ya fuimos salvos, yo creo que los que estamos aquí dentro, la mayoría, no sé si hay alguien que no ha tenido una experiencia con Cristo todavía, pero es necesario que perfeccionemos nuestro conocimiento de esa obra en la cual Dios nos está salvando en Jesucristo. Amén. Porque no podemos quedarnos en un conocimiento superficial, debemos profundizar para conocer el amor de Dios, para conocer lo que Dios hace en nosotros en Cristo. Pongámonos en pie, vamos a terminar orando.